Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de conferencias Conociendo el Archivo General de la Nación, Memoria del Perú, el cual busca acercar los servicios archivísticos y difundir el conocimiento de la ciudadanía sobre la labor que cumple nuestra institución como ente rector del Sistema Nacional de Archivos. Empezaré compartiendo el saludo de bienvenida a esta sesión de parte de nuestro jefe institucional, el doctor Jorge Ortiz Otelo, al que sumaré el de los funcionarios y trabajadores que sienten gratificación por las expectativas que ha despertado este ciclo de conferencias. Nos encontramos en la conferencia número 5, la conservación de documentos en el Archivo General de la Nación, donde además me acompañará la especialista Pamela Cabala Banda, cuyos datos ampliaré en el momento que inicie su participación. Por otro lado, vale la pena mencionar que nuestro tercer participante de esta conferencia, Francisco Pablo Martín Rodríguez, no nos podrá acompañar por motivos de fuerza mayor. Seguro que lo tendremos en algún otro evento que el Archivo General de la Nación organice a futuro. Voy a compartir el inicio de nuestra presentación por parte de la AGN. Me dan unos segundos, por favor. A ver. Ahí está. Muy bien. ¿Se ve la presentación? Vamos a ver. Muy bien, espero que se vea, ¿sí? Ok. Bueno, un preámbulo para esta presentación. Vamos a ver. Allá. Muy bien. Hago un preámbulo en relación a al inicio de esta sesión. En primer lugar, vale la pena resaltar de que la conservación es una actividad presente y transversal en todo el ciclo de la gestión en archivos y bibliotecas, en centros de documentación o algún otro repositorio público, ¿no?, o privado. Si bien es reciente el manejo del concepto de conservación, con énfasis en la conservación preventiva, que debemos identificar como una herramienta y política de acción necesaria para mantener y prolongar la vida de los documentos, desde dos aspectos plenamente identificados: la prevención del daño, comúnmente conocido como preservación, y la corrección de los efectos del deterioro, también identificada como restauración. Si consideramos integrar la conservación a la gestión documental, debe contemplarse su implementación no como una tarea, sino como una condición permanente, que debe estar presente en todas las etapas de trabajo. Esto significa que desde el momento en que se produce el documento o cuando ingresa al tránsito de la gestión administrativa o patrimonial, este ve expuesta su estructura y durabilidad
por lo que también se compromete la accesibilidad al contenido, aspecto que es una condición primordial en un documento, ¿no? Si nos alejamos de este enfoque que pretende ser holístico, solo estaríamos considerando la conservación de objetos y le restaríamos oportunidad a su difusión y a la información que contiene el mismo. Y la situación ahora se presenta más compleja cuando manejamos los soportes más recientes, donde la obsolescencia tecnológica juega en contra de la información contenida en cintas de audio o de video, disquetes, discos compactos y toda variada forma de representación de los medios electrónicos. Soportes que existieron y desaparecieron con mayor o menor vigencia e impacto en los últimos 30 años, desde fines del siglo XX, y ahora con mayor urgencia para los modernos medios de almacenamiento. El problema aquí ya no es el soporte y su estructura, sino la accesibilidad a los datos que contienen y cuya reproducción y recuperación o transferencia está asociada a la renovación tecnológica que se desenvuelve en el enmarco de las necesidades de un mercado que siempre empuja a la oferta de nuevos productos en mayor número y en corto tiempo, incluso cuando aún estamos terminando de explorar el soporte que acabamos de adquirir. Hace muy poco hablábamos de discos compactos, luego de memorias de almacenamiento, y ahora solo pensamos en la nube y el acceso vía streaming. Por ello, los retos en la conservación de documentos y la información que estos contienen son grandes, variados y cambiantes, por lo que solo nos queda adaptarnos al avance. No hay otra alternativa para los que estamos involucrados en la gestión de información y de los soportes documentales en los cuales se representa la misma. Bien, centrándonos en lo que hacemos nosotros en el Archivo General de la Nación, donde nuestra propuesta es proteger la memoria de todos los peruanos, no solamente dentro del AGN, sino también a nivel de todo el horizonte archivístico del país. Atendemos tanto el patrimonio que resguardamos como brindamos asistencia técnica también a diferentes entidades y terceros que estén interesados en el tema. Somos un órgano de línea del Archivo General de la Nación y atendemos todos los procedimientos técnicos relacionados con la preservación, restauración y digitalización del patrimonio documental de la Nación. Por otro lado, ofrecemos asistencia técnica para que los interesados puedan también optimizar sus acciones. Sabemos que hay limitaciones presupuestales, limitaciones de distancia, de disponibilidad de recursos humanos y técnicos, pero de alguna forma, y aprovechando las tecnologías de la información, nos acercamos a esas inquietudes, a esas demandas que pueden tener aquellos que están involucrados en estas tareas de la gestión documental y de la conservación de los soportes en los que se mantienen estos datos que ellos administran. A nivel de nuestra estructura interna, aquí pueden apreciar cómo estamos alineados con las diferentes áreas que resguardan el patrimonio documental. Estamos hablando principalmente de la Dirección de Archivo Histórico, de la Dirección de Archivo Intermedio, cuyas ponencias seguro han seguido con atención, pero bueno, aquí está Conservación para brindarles la asistencia respectiva en cuanto a lo que es la buena disposición de los materiales, procurando la durabilidad de los mismos. Trabajamos con el archivo notarial, con la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas también, para cuando se tienen que revisar o elaborar lineamientos que permitan desde nuestra especialización contribuir a un mejor trabajo en el ámbito de la gestión documental. Perdón, Nicolás, ¿podrías ampliar tu presentación? Disculpa, ¿sí? ¿No se ve? ¿Qué pasó? Se mira ahí. con la diapositiva. Perfecto. Ya. Gracias, Pamela, por el alcance. Muy bien. Voy a aprovechar esta gráfica para considerar de que, bueno, toda nuestra documentación, sea o no de carácter patrimonial, incluso la que producimos de manera regular, está expuesta a una serie de agentes de deterioro. Esa es
el contexto en el cual trabajamos, ¿no? De diverso tipo, tanto desde el ámbito natural, desde el tema de la manipulación, de las buenas prácticas, incluso en el tratamiento al que pueden ser sometidos estos materiales. Y bueno, algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer frente a la humedad relativa, a la temperatura inadecuada, a la iluminación, a la presencia de microorganismos que posiblemente aparezcan porque descuidamos alguno de estos factores, no los manejamos bien, y ante ello hay que actuar. Lo tenemos que hacer a nivel de la entidad y también hacer un seguimiento en aquellas entidades que demanden nuestra asistencia, ¿no? Igual, con la experiencia compartimos cuáles son las mejores prácticas, cuáles son los procedimientos que pueden implementar para quizás manejar una mejor temperatura, una mejor humedad, o la elaboración incluso de medios que permitan la protección de sus materiales. Dentro de la entidad tenemos una problemática que no es un secreto para nadie. Seguro que mucha de esta realidad, de estas imágenes que ustedes verán, también las van a encontrar en diversos archivos del país, porque sabemos que por mucho tiempo siempre el archivo o los archivos han estado, ¿no?, carentes de ese apoyo, de esa inversión de recursos, o simplemente han sido lugares donde hasta hace no mucho se consideraba que se guardaban papeles nada más, ¿no? Papeles que en algún momento teníamos la urgencia de consultar y que solamente cuando llegábamos a revisarlos y veíamos en qué estado de deterioro se encontraban, pues nos dábamos cuenta que había algunos aspectos que estábamos descuidando, ¿no? Debemos atender documentación que requiere algún tipo de protección, algún tipo de identificación, algún tipo de tratamiento que permita, que facilite su accesibilidad. Y bueno, y en ese trabajo es donde se involucran las dos áreas que tenemos. Tenemos el área de conservación y restauración, que es la que prioriza la conservación preventiva en primer término, atendiendo tanto a nivel de la infraestructura, de las condiciones del edificio, monitoreando estas condiciones internas, el medio ambiente, viendo cómo va el estado de los medios, de los muebles de almacenamiento, la estantería, las unidades de conservación, enfocándose en la limpieza especializada y el diagnóstico de la contaminación ambiental. El siguiente paso, luego de superar esta primera etapa de la conservación preventiva, ya nos exige a intervenir en aquellos materiales que pueden haber sido afectados tanto por algún daño físico, químico o biológico, y bueno, hay que ejecutar algunas actividades ya directas, como puede ser la estabilización de los materiales, la encuadernación y la restauración de los mismos. Tenemos otra área que es la de reprografía y preservación digital, que se encarga de la reproducción tanto a nivel analógico como digital, de los diferentes fondos que pueden estar en el archivo histórico, archivo notarial y archivo intermedio. Por otro lado, preparamos archivos electrónicos que serán puestos a la consulta mediante un sistema de gestión documental que está a disposición libre en la web, llamado Archidoc. Por otro lado, atendemos la preservación digital de los contenidos que generamos. Lo que sigue, para hacer esta presentación más ágil, ¿no? Y por otro lado, también es bueno a través de las imágenes reconocer cuál es el trabajo que se hace en la dirección, a cargo de los diferentes especialistas que pueden volcar su conocimiento, su experiencia en el tema y que nos acompañan por bastante tiempo en la dirección de conservación. Aquí tenemos en primer lugar algo que para la dirección es sumamente importante, ¿no? Desde el ámbito de la conservación preventiva, mucho cuenta el manejo de las condiciones medioambientales, del almacenamiento. No es que no le demos importancia a la restauración, pero sabemos que esta tiene una labor muy limitada, ¿no?, muy dedicada a uno o dos documentos, mientras el resto de la documentación puede estar sufriendo, ¿no?, cierta exposición al deterioro. Y en ese sentido debemos invertir recurso humano, porque hay que dedicar buena parte de personal para que esté monitoreando, para que esté creando mejores condiciones
para los casi 30.000 metros lineales de documentos que custodiamos y que están distribuidos en diferentes repositorios y en diversas sedes. Esa labor va desde la limpieza de la instalación en pleno, tanto el mobiliario, tanto las paredes, después de sacar toda la documentación de la estantería, hacer una limpieza integral, ¿no? Aspirando el polvo, porque sabemos que, bueno, por la infraestructura, igual, no nos ayuda el clima, hay mucha humedad, y si no apostamos por la limpieza, corremos el riesgo de que los microorganismos encuentren condiciones favorables para su desarrollo y diseminación. Entonces nuestro personal hace esto, ¿no? Después de una limpieza general del ambiente y luego del mobiliario, muchas veces, si es que la estantería presenta algún nivel de oxidación, se colocan unas cartulinas ahí para que aíslen el material de la estantería, y bueno, al final tiene que quedar esta debidamente organizada, dependiendo también del volumen, de la cantidad de documentación que está dispuesta en este mobiliario, ¿no? Podemos encontrar situaciones como esta, ¿no? Porque tengan en cuenta que Lima tiene una alta humedad y una alta contaminación, y esta se aloja en diversas zonas de los repositorios. En este caso, ustedes aprecian en la imagen de la izquierda, ¿no? Ventanas que están completamente sucias, y ya después del tratamiento del trabajo terminan de esta forma. También manejamos la contaminación empleando algunos medios que permitan filtrar el ingreso del aire. Utilizamos tela o malla tipo Notex, que se cambia con cierta regularidad con las condiciones de seguridad para nuestro personal también. Aquí vemos ese manejo que se hace de este tipo de filtros desde la parte externa de un depósito, y en la imagen de la derecha, por contraste, ustedes apreciarán cuando el filtro ya está recargado con contaminantes, y la imagen de la izquierda o la ventana de la izquierda, encontrarán de que, bueno, ya se ha cambiado el Notex y podemos ver el antes y después de este trabajo, ¿no? La siguiente etapa, también relacionada con la conservación preventiva, comprende la elaboración de medios de protección o de unidades de conservación. Estamos hablando de cajas, estuches, fundas, sobres, etcétera, acorde a las dimensiones de los materiales e igual, ¿no? Manejando el tipo de uso que se le va a dar al mismo, cómo se va a almacenar, cuál es su condición de fragilidad para poder identificar qué materiales son los más idóneos y poder fabricar la unidad de conservación adecuada, ¿no? Luego ya otra de las actividades comprende la encuadernación. Tenemos mucha documentación que está encuadernada, ¿no? Sin ser una biblioteca, muchos de los documentos históricamente por seguridad han sido encuadernados, sobre todo los fondos que corresponden al archivo notarial. Entonces tenemos que respetar esa forma original en que han sido elaborados estos materiales, ¿no? Y se reconstruye en la funcionalidad de estos volúmenes encuadernados. Hay situaciones en las que tenemos que enfrentarnos a realidades como esta, donde quizás la acidez del papel hace que se vuelva muy frágil el mismo, las mismas prácticas de manipulación, o quizás en algún momento se adoptó una medida correctiva que después ha traído problemas, ¿no? Como pasa con los adhesivos, y bueno, algo hay que hacer allí, ¿no? Hay que atender ese deterioro para poder recuperar la funcionalidad de estos materiales. Entonces habrá un antes y un después, ¿no? Ese después nos permite, de alguna forma, darle una segunda vida a los materiales, facilitar su acceso y prepararlo también para algún tratamiento de reproducción. Podemos estabilizar los materiales haciendo algunas intervenciones menores, alisando, estirando el papel, quizás extrayendo algunos formatos que por las dimensiones estaban doblados, pero teniendo en cuenta que el papel no tiene mucha flexibilidad, extrayéndolos de ese tipo de almacenamiento previo que estaba provocándole daño, y envolviéndolos o colocándolos en muebles que permitan almacenarlos ya de forma más práctica para ellos, ¿no? Bueno,
igual, ¿no? Desarrollamos ya actividades más elaboradas, más lentas también, por el tipo de trabajo, que es la restauración. Y aquí tenemos que priorizar dependiendo de la documentación, de su estado de conservación, del tipo de insumos que vamos a emplear para recuperar los mismos. Tenemos los laboratorios y los profesionales respectivos. Nuestro personal también tiene que estar actualizándose, capacitándose con cierta frecuencia, ya sea de manera particular o en su momento, cuando la institución tiene los recursos necesarios, igual podemos facilitar este tipo de actualización. Aquí tenemos unas pistas de un curso taller que pudimos nosotros auspiciar como Archivo General de la Nación, para que nuestro personal reciba capacitación en el manejo de tintas metaloácidas. También este mismo curso permitió que ellos se formen, reciban alguna capacitación en recuperación de papel mojado, ¿no? En laminación de papel, y así, ¿no? Y otro tipo de conocimientos que es necesario que ellos manejen para poder optimizar sus actividades. Por otro lado, igual, ¿no? Nos toca hacer la formación de usuarios, tanto internos como externos. A nivel del Archivo General de la Nación, nos enfocamos mucho en las buenas prácticas de manipulación, y allí trabajamos con el personal que está al servicio de estos materiales, que esté en contacto con los usuarios. Igual podemos recibir alguna solicitud de entidades externas, hacemos las visitas técnicas, podemos dar algún tipo de asesoría, monitorear también las condiciones en que están dispuestos sus repositorios documentales, ¿no? En algunos momentos tenemos la posibilidad también de poder hacer estudios de cuáles son los niveles de contaminación que pueden existir en los repositorios, tratar de identificar qué microorganismos son los que están presentes en los ambientes, y de acuerdo a eso aplicar algún tipo de tratamiento, ¿no? Para la desinfección, para la erradicación, o en todo caso para detener el deterioro que producen este tipo de factores externos, ¿no? Eso nos ha permitido incluso participar de algunos proyectos externos con financiamiento, con el cual hemos desarrollado ciertas actividades, ¿no? Dirigidas hacia en este caso, con Iberarchivos, hemos hecho estudios para determinar carga fúngica, tanto en los fondos del archivo histórico como del fondo notarial. Aquí tenemos algunas vistas, y en este año, después de la cuarentena, debemos retomar esto. Si bien es una actividad que está dirigida hacia una institución externa como es la Municipalidad Distrital de Miraflores en Yauyos, pero han contado con nuestra asistencia técnica para elaborar el proyecto, y cuando se empiece a concretar el mismo, recurrirán nuevamente al AGN, quien brindará el servicio de restauración y de digitalización. Y hablando de digitalización, igual, ¿no? Este es el otro trabajo permanente, amplio que desarrollamos. Para ello contamos con equipos especiales de última generación que nos permite obtener imágenes de buena calidad, para poder, de acuerdo a un ciclo de producción que ya está establecido, poder trabajar con los diversos fondos documentales que, después de un trabajo de control de calidad, de indexación de imágenes, de almacenamiento en servidores, ya la comunidad puede acceder a esta información a través del sistema Archidoc, un sistema que está en línea, libremente pueden acceder desde la página web, y les va a permitir revisar los diferentes fondos que vamos subiendo a la web, ¿no? Progresivamente. Ahí tienen algunas vistas de estas búsquedas y esta oferta de información que ustedes pueden revisar. Por otro lado, a nivel normativo, y para que la comunidad lo pueda aprovechar, hemos elaborado ciertas normas que son de libre consulta y aplicación, de adaptación, tanto a nivel de bioseguridad como de conservación preventiva de documentos en soporte de papel,
Este año elaboramos unos lineamientos para la digitalización del patrimonio. No hay un secreto en cuanto a lo que es resolución, en cuanto a lo que es formatos, etcétera. Toda esa práctica que pueden atender las entidades que ya llevan años en este tema, nosotros también le estamos asimilando y organizando para nuestro trabajo interno, ¿no? Por otro lado, a fines del año pasado logramos actualizar en coordinación con el área, en la Dirección de Políticas Archivísticas, una norma dirigida para la conservación de documentos archivísticos en la entidad pública. Es un documento que, como cualquier documento técnico, está abierto a la mejora, dependiendo de los aportes que igual nos alcancen en su trabajo, en su experiencia, los diversos archivos del país. Finalmente, en mayo, hace muy poco, atendiendo la necesidad y en la coyuntura actual, elaboramos este documento, que no es otra cosa que la suma de experiencias de otras entidades, de otros archivos nacionales, de las recomendaciones que vienen del Ministerio de Salud para saber cómo actuar en el ámbito del servicio archivístico para poder tener un servicio más seguro frente a este problema que se nos ha presentado con el coronavirus. Tienen a disposición la página web donde ustedes encontrarán toda la información que les he expuesto, los manuales, las guías, algunos tips, etcétera, como este que elaboramos para poder atender las emergencias que se dan generalmente en tiempo de verano, ¿no? Cuando hay inundaciones en diferentes regiones del país y muchas veces no saben cómo actuar, y bueno, reunimos unos tips, unas recomendaciones para acciones inmediatas, recuperación de documentos mojados, secados, etcétera, ¿no? Entonces los invito a revisar esta información. Por otro lado, también estamos informados de la necesidad que tiene el Archivo General de la Nación por contar con un edificio propio, idóneo, adecuado a sus necesidades del servicio, de seguridad de la documentación y, en primer término, a la conservación de la misma. Desde la Dirección de Conservación estaremos atentos a que el diseño, la construcción de este edificio siga los estándares requeridos para que el mismo ayude, sea un complemento perfecto para la conservación del patrimonio documental del país. Muy bien, cierro aquí mi participación con este mensaje, ¿no? Este mensaje que está dirigido hacia todos, ¿no? Que el AGN como cabeza del Sistema Nacional de Archivos y también primer repositorio documental del país, apuesta por la protección de la memoria de todos los peruanos. Muy bien. Voy a cortar aquí mi participación y vamos a ver. Y voy para pasar a la siguiente presentación. Un momentito. Ya se cerró, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, les agradezco la paciencia para poder haber escuchado todo lo que hacemos en el AGN. He procurado sintetizar ello, ¿no? Y considero que esta ocasión, esta oportunidad que tenemos para poder compartir la labor que desarrollamos como Archivo General de la Nación, se quedaría corta si es que no conocemos qué es lo que también sucede en el resto del país, ¿no? En las regiones, no solo Lima, sino también en la región sur, en la región norte, centro, etcétera, porque de ello puedo dar testimonio cuando nos ha tocado participar en talleres macro-regionales, donde muchas veces hay la concurrencia de diversos archivos, ya sea dependiendo de dónde se organiza el taller macro-regional. El año pasado tuvimos 5 talleres descentralizados, y entonces en algún momento confluíamos, de repente si era en el sur, ¿no? Cusco, Arequipa, Puno, etcétera, y a través de ellos podíamos encontrar también cuáles eran esas necesidades, y nos enterábamos de proyectos que, sin esperar muchas veces, de repente que venga por ahí alguna disposición general, ellos, de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a su conocimiento, también estaban implementando, ¿no? Y entre ellos tenemos a una colega que está desarrollando ya hace bastante tiempo
trabajos relacionados con la conservación y difusión del patrimonio bibliográfico y documental en el sur andino. Tenemos a Pamela Cabala Banda. Ella es directora del Centro de Estudios Peruanos de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, donde además ejerce la docencia. Es profesora de la misma universidad, licenciada en Psicología y egresada del Máster en Bibliotecas y Patrimonio Documental en la Universidad Carlos III de Madrid, donde tuve la oportunidad de coincidir y compartir con ella los estudios también. Ha sido una grata coincidencia. Desarrolla y gestiona proyectos culturales y patrimoniales, así como actividades académicas curriculares. Realiza estudios en torno a la gestión del patrimonio documental y las estrategias de gestión y proyectos patrimoniales en el sur andino. Los dejo con Pamela, quien nos compartirá también sus impresiones sobre lo que hemos expuesto aquí, sobre lo que está haciendo, y bueno, después de su presentación, compartiremos esas inquietudes, ¿no?, que sobre el tema nosotros hemos ido ampliando a lo largo de nuestra labor, ¿no? Muy bien, Pamela, por favor. Hola Nicolás, bueno, muchas gracias por la presentación, por las palabras. Hago extensivo el saludo y el agradecimiento también al jefe institucional del Archivo General de la Nación, el señor Jorge Ortiz, a quien tendré en su momento, espero, la oportunidad de poder conocerlo. Bien, yo quisiera destacar algunos elementos que has mencionado en tu exposición y que también nos reúnen en este ciclo de conferencias. El primero de ellos es reconocer que el archivo forma parte de la memoria de nuestra nación. En este sentido, la visión que podamos tener del archivo y el trabajo que desarrollemos con él, considerando al Archivo General de la Nación y también a los archivos regionales, es clave para poder trabajar con miras a ello. Un segundo punto que me parece importante destacar de tu exposición es la importancia que tiene la conservación como paso previo a lo que mencionabas, que era el trabajo de reprografía. Si pensamos en digitalizar, en salvaguardar documentación mediante la digitalización, tenemos que mirar los pasos previos, porque si no podríamos cometer algunos saltos que luego nos impidan crecer más y proteger mejor nuestro patrimonio. Dados estos comentarios iniciales, yo quisiera aportar en dos sentidos con mi participación en este ciclo de conferencias. El primero está vinculado al rol que tiene el Archivo General de la Nación y al trabajo que desarrolla en los proyectos que ha podido, digamos, desempeñar, ¿no?, desarrollar durante todos estos años. Hablabas tú ya un poco del programa Iberarchivos, que financió varios de los proyectos. Pues bien, yo quiero destacar algunos elementos de este programa en una primera parte y el papel que jugó el Archivo General de la Nación, para en una segunda parte hablar de la experiencia que tuvimos en el sur andino y luego esbozar algunos retos que nosotros planteamos y proponemos y que podríamos irlos afinando en la discusión final de esta conferencia. Bien, en la universidad nosotros hemos desarrollado el año pasado un trabajo de investigación en el cual hemos indagado un poco cómo se encuentra el Perú en los programas financieros internacionales. Y quisiera hablar en esta ocasión del programa Iberarchivos. Como ustedes pueden ver ahí, he proyectado un pequeño mapa y vemos que Perú, en 20 años de evaluación que hicimos, que va de 1998 al 2018, tiene 88 proyectos ganados en este programa tan importante. Sabemos que la institucionalización del patrimonio cultural documental empieza a darse en los años 80 a nivel internacional, y en el Perú, a partir del 2010, con la creación del Ministerio de Cultura, se ve fortalecido. Tenemos también normas que fortalecen mucho la parte organizativa del Archivo General de la Nación, de la Biblioteca Nacional del Perú, del Sistema Nacional de Archivos y Bibliotecas respectivamente. Tenemos ahí entonces 88 proyectos, somos el 7º país en presupuesto, hablamos de cerca de 411.000 euros que han sido recibidos en 20 años por nuestro país por este programa Iberarchivo, ¿no? El periodo de estudio fue 1998-2018. Bien, adentrémonos entonces a las estadísticas nacionales. Presento en primer momento un mapa del Perú. Vemos ahí que hay 49 proyectos congregados en Lima. Esto, bueno, nos da una estadística alta, es más
de la mitad de los proyectos que se han desarrollado en la ciudad de Lima. Y si vemos un detalle de las estadísticas en torno a los proyectos que se desarrollan según institución, encontramos que los archivos regionales congregan el 45% de los proyectos financiados, un 13% corresponde a otras instituciones y un 42% al Archivo General de la Nación. A mí me parece esto un dato muy importante a destacar porque el Archivo General de la Nación es el ente rector en temas de archivos y precisamente esto denota un liderazgo que tiene que ser fortalecido. Yo animaría a no mirar esto con una mirada de centralismo, sino más bien una mirada de fortaleza de nuestro ente rector. Nos interesó mucho, tras descubrir estas estadísticas, indagar en qué había detrás de este 42% en relación con el resto de proyectos que fueron financiados, y quisiera mencionar algunas fortalezas que hemos descubierto al analizar los datos. La primera de ellas fue que nosotros empezamos a buscar en qué medida los proyectos buscaban relación con otras instituciones, con otros actores. Descubrimos que de los 37 proyectos que equivalen a este 42%, de estos 37 proyectos desarrollados por el Archivo General de la Nación, 14 implicaban el trabajo con otros actores. ¿Esto qué quiere decir? Que eran proyectos en los que el Archivo General de la Nación no solamente se planteaba propuestas que beneficiaban de manera individual al propio archivo, que es el ente rector, sino que planteaban la interrelación con otros archivos, con otras instituciones de Lima y fuera de Lima. Nos pusimos a indagar también si esta característica que encontramos se presentó en otros proyectos realizados en otras partes del Perú y en otras instituciones de Lima, y nos dimos con la sorpresa que esto no se había dado. Esto quiere decir que el Archivo General de la Nación, aun cuando tenga el gran reto de reactivar y mantener vivo el Sistema Nacional de Archivos, ha tenido todas las intenciones de articular espacios con estos archivos e instituciones regionales. Un segundo elemento importante y que me interesaría destacar es el trabajo por etapas en los proyectos. A veces cuando trabajamos en postularnos hacia algún proyecto, tenemos alguna idea de rescatar algún fondo documental, tenemos una idea muy grande y queremos que el financiamiento llegue para toda la idea completa. Pues bien, nosotros hemos encontrado que el Archivo General de la Nación fue la única institución de estas que recibió los financiamientos que presenta proyectos por etapas que han sido financiados en 2 o 3 etapas. Esto también nos parece a nosotros una fortaleza a destacar por parte del Archivo General de la Nación. No lo hemos encontrado en proyectos desarrollados en otras instituciones archivísticas, y creo que esta es una potencialidad y una enseñanza que podríamos adoptar para futuros proyectos que se desarrollen en otras regiones. No pensar en que el financiamiento tiene que cubrir todo, sino en cubrir pequeñas etapas que luego vayan sumando para un proyecto mucho mayor. A nosotros nos parece importante entonces el rol que ha tenido el Archivo General de la Nación en torno al desarrollo de los proyectos. Bien, hablamos de 37 proyectos y la pregunta siguiente sería, bueno, ¿qué financiaron estos 37 proyectos? Nosotros también nos pusimos a hacer una evaluación de los informes finales de este programa Iberarchivos y vimos que más de la mitad de los proyectos, cerca del 55%, financiaban acciones iniciales. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la descripción, a la organización y a la catalogación de los documentos que tienen el archivo. A nosotros nos parece importante que la mayor cantidad de proyectos esté abocada a una tarea tan pendiente que tenemos en torno al patrimonio archivístico, tanto del ente rector como de los entes regionales. Bien, un segundo grupo de trabajo y de financiamiento que se encontró dentro de los proyectos es la conservación, que es el área precisamente de la cual Nicolás nos ha expuesto muy bien el trabajo que desarrollan en el AGN. Y en este trabajo de conservación no hay muchos detalles que hemos encontrado en los informes finales, hablan básicamente de adquisición de cajas, limpieza, de toda esa conservación preventiva a la que Nicolás nos hablaba, y una menor cantidad de proyectos de conservación ya restaurativa, ¿no? De restauración. Ustedes se preguntarán, como Nicolás expuso, la digitalización también está dentro
de esta gran área, ¿cuántos proyectos de digitalización se financiaron por este programa? Pues bien, hemos encontrado que es el 9% de los proyectos. Esta estadística a nosotros no nos desalienta, más bien nos habla muy bien de que los proyectos financiados están atacando principalmente a los problemas centrales que tenemos. Y es que si empezamos a digitalizar sin tener los pasos previos como una debida descripción, catalogación, organización, inclusive conservación, tenemos huecos que luego no vamos a poder superar. Bien, esas estadísticas a mí me interesaban resaltar en torno al trabajo que ha desarrollado el Archivo General de la Nación y que podríamos seguir todavía estudiando, indagando. Un tema que me parece importante y que es una beta de investigación es que pueda el propio Archivo General de la Nación investigar en aquellos proyectos que han buscado fortalecer o hacer sinergias con otros archivos regionales para ver fortalezas, debilidades y cómo el Sistema Nacional de Archivos puede por fin reactivarse y fortalecerse. Una segunda parte de mi exposición está abocada a comentar la experiencia en el sur andino peruano. Nuestra experiencia se remonta al año 2014, en el que gracias a un financiamiento internacional, la Universidad Católica San Pablo, en la que trabajo, pudo adquirir un escáner para digitalizar documentación antigua. Es un escáner especializado de alta tecnología y que nos ha permitido, del 2014 a la fecha, digitalizar 137 años de historia local a partir de prensa arequipeña que hemos recuperado. Bien, la experiencia que yo les quiero comentar va más allá del dato de la cantidad de años que hemos podido rescatar, sino que está abocada a una gestión que hemos podido ir desarrollando con los años de manera articulada con los repositorios de la localidad. Me refiero al Archivo Regional de Arequipa, a la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa, a las bibliotecas que se encuentran en los conventos, y que este trabajo articulado nos ha permitido empezar a elaborar diagnósticos, empezar a elaborar proyectos y luego a poder ejecutarlos para poder salvar el patrimonio. En este sentido, la pregunta que pongo ahí en la lámina de si una universidad se puede involucrar en la gestión del patrimonio, es una pregunta que yo la pongo para llamar a la reflexión, pues a partir de nuestra experiencia, la universidad puede potenciar mucho el trabajo de recuperación y gestión del patrimonio cultural. Nosotros hemos podido articular a los repositorios locales, al financiamiento externo, internacional, y el trabajo que nosotros hacemos para elaborar los proyectos. Importante en esta reflexión es mirar al otro, al que se aproxima a rescatar el patrimonio, como alguien que suma. A veces entendemos muchas veces que hay recelos por compartir la información que podamos tener algunos repositorios en nuestras localidades, pero ese recelo más bien resta en este trabajo por el patrimonio. Nosotros creemos que podemos trabajar en una gestión integral del patrimonio donde los distintos actores empiecen a trabajar en conjunto para rescatar lo que podamos rescatar del patrimonio documental mediante los proyectos. Bien, estos cerca de 6 años de trabajo que tenemos rescatando el patrimonio también nos ha dado algunas lecciones, y es que por la naturaleza de los financiamientos que obtuvimos, los trabajos se enmarcaron netamente en una digitalización, lo cual es muy bueno, pero como mencionaba, los pasos previos también son necesarios de hacerse. En este caso nosotros hemos digitalizado, como les pongo ahí, 137 años de historia local, pero esta prensa arequipeña no estaba catalogada. ¿Y qué estamos haciendo este año? Gracias a la colaboración del área de biblioteca de nuestra universidad, estamos catalogando todos los periódicos que hemos digitalizado, porque creemos que el trabajo tiene que ser integral. Son proyectos que demorarán más tiempo, proyectos que requieren más inversión, sí, pero son sumamente necesarios, porque tenemos lamentablemente en nuestro país, en las regiones, muchas limitaciones en temas básicas como catalogación, descripción, organización, inclusive a nivel de infraestructura, ¿no? Como Nicolás mencionaba también en su exposición. Bien, ¿qué retos creo yo que podemos tener entonces en torno a la gestión del patrimonio archivístico? Bueno, el primer reto es la importancia de la investigación y las estadísticas cuantificables en temas culturales que son difíciles de encontrar. Esta fue una de las motivaciones que nos llevó a realizar el año pasado esta investigación en la que empezamos a indagar
en estos programas financieros. Creemos que las estadísticas, las investigaciones ayudan a tomar mejor las decisiones, porque nos sientan un precedente y un estudio de lo que ha pasado y cómo ha pasado en determinados proyectos, coyunturas. En segundo lugar, creo que es importante el fortalecimiento del ente rector, en este caso el Archivo General de la Nación, porque su fortaleza va a devenir en una fortaleza que va a irradiarse hacia las otras localidades, las otras regiones de nuestro país. Creo también que tenemos que fortalecer nuestras redes y tener proyectos interinstitucionales donde podamos trabajar en sinergia los archivos, repositorios, bibliotecas, universidades, el sector privado, el sector público y todos sumar en este rescate del patrimonio documental. Bien, eso es, Nicolás, lo que sería mi participación. Agradezco por el espacio. Muy bien, Pamela, muchas gracias. Voy a hacer de repente un resumen de lo que nos ha alcanzado Pamela y que me ha llamado la atención también, ¿no? De su investigación sobre este papel que tiene el Archivo General de la Nación en cuanto al financiamiento recibido por Iberarchivos. Por otro lado, la necesidad de que creo que también es necesario que se encuentren nuevas fuentes de financiamiento, ¿no? Para que a ellos apliquen no solamente el Archivo General de la Nación, sino otras entidades, ¿no? Otros archivos. Es llamativo el hecho de que el financiamiento que ha conseguido el Archivo General de la Nación está dirigido justamente a esas primeras etapas que muchas veces descuidamos, ¿no? Porque, bueno, en este siglo XXI la tecnología aparentemente nos va a resolver la vida, ¿no? Pero muchas veces si hemos descuidado aquellas rutinas, aquellas actividades que tienen que ver con organización, descripción, identificación, no habrá medios que, ni por inteligencia artificial que apliquemos aquí, no habrá medios que puedan explorar, que puedan comparar, que puedan identificar aquello que puede estar por allí metido entre los documentos que de repente previamente no han sido organizados, integrados, enlazados, ¿no? Eso parte mucho de la experiencia de las personas que trabajan con estos documentos, que deben llevar una formación y conocimiento previo, ¿no? Y es por eso que conviene que le pongamos énfasis en estas primeras etapas, ¿no? Cuando nos ofrecen proyectos, ofrecen tecnología que de repente nos dicen, mira, este equipo digitaliza a, no sé, a 1000 imágenes por hora, ¿no? Y en 3 meses tienes digitalizada toda tu documentación. Pero una cosa es digitalizar masivamente, y otra cosa es que esto vaya entrando de manera progresiva, de tal forma que tengas previamente un producto que vas a ofrecer, ¿no? Pero qué bueno que, de acuerdo al estudio que ha hecho Pamela, se hayan identificado este tipo de actividades, este tipo de financiamiento, que de alguna forma se ha aprovechado ¿no? De manera, de repente, práctica, podríamos decirlo así, ¿no? De manera efectiva. Y no estaría de más, y eso también lo comparto por la experiencia que tengo en el AGN y en otras entidades, de que se puedan aplicar a otras fuentes de cooperación, ¿no? Hacer atractivos los proyectos, de repente a nivel de región, y esto ya como un comentario, lo comparto porque en alguna ocasión nos llegó la necesidad de que nosotros podamos rescatar algunos documentos. A veces tenemos toda la intención del mundo, pero muchas veces lo que nos faltan es lo principal, ¿no? Recursos para mover personal, para mover equipamiento, para comprar insumos, etc. Y por allí, cuando conversaba con esta autoridad que estaba interesada en recuperar estos documentos, le sugería qué tan conveniente era la posibilidad de poder, de repente en las regiones se maneja mucho esto del canon, por ejemplo, ¿no? Atraer a alguna entidad que vía Canon pueda financiar estos proyectos, bueno, y lo que van a ganar ellos es, de repente en la coyuntura que tenemos, por ejemplo, cuántos archivos regionales o archivos locales del país deben tener documentación relacionada con el bicentenario, el próximo bicentenario. Entonces, acercarnos a estas entidades que pudiesen financiar proyectos de
de conservación, de digitalización, de descripción, de repente hasta de un acondicionamiento de sus archivos locales, ¿no? Como para poder encontrar nuevos aliados, ¿no? Nuevos aliados que de hecho van a ganar, ¿no? Van a ganar auspiciando la cultura y nosotros también vamos a conseguir esos aliados que nos ayuden a financiar los proyectos que muchas veces nos entretienen y estamos en el día a día y solamente nos damos cuenta que con recursos tenemos de repente solo para pagar la luz y el agua, ¿no? Y nos falta para poder atender lo necesario, ¿no? Y por otro lado tenemos a la población que nos toca la puerta y nos dice, bueno, ¿y cuándo lo tiene en red? ¿Cuándo lo tiene digitalizado? Entonces, como que estamos amarrados, ¿no? Así es. Bien, y bueno, llamativo la propuesta, la sugerencia que hace Pamela también, y esta es una labor para el archivo, de que investiguemos cuál ha sido el impacto de ese financiamiento en los proyectos archivísticos, ¿no? Que no sea solamente auspiciar algún proyecto, terminó en el informe final, sino hacerle pues un seguimiento, ¿no? Y si es posible, ya con el mismo AGN, contar con una colaboración para poder armar un segundo proyecto que no necesariamente vaya a la misma fuente de cooperación, sino busque quizás otros aliados también, ¿no? Eso demostraría continuidad, ¿no? Y que el proyecto inicial es útil y puede ser replicado inclusive, ¿no? Esto es importante en cuanto a la primera presentación que hace Pamela. En cuanto a la segunda, para comentar lo relacionado a la digitalización, efectivamente, la práctica nos demuestra que si no resolvemos lo previo, mal hacemos en aplicar tecnología a algo que todavía no está organizado, que no está catalogado, ¿no? Y allí, bueno, felizmente que ahora cuentan ustedes con la colaboración, por lo que escuché, del área de bibliotecas, inclusive, para trabajar con esos materiales. Y sí podría saludar y sí podría de alguna forma aportar a la pregunta que tú haces, ¿no? Si la universidad, una universidad en la gestión del patrimonio cultural, yo debo reconocer que la labor que ustedes están haciendo es muy importante, porque difícilmente en las universidades, sobre todo las del ámbito privado, apuestan por la cultura. Generalmente están buscando, pues, de repente otro tipo de espacios, ¿no? Para, de alguna forma, vender, ¿no? Venderse como institución, ¿no? Pero generalmente cuando hablamos de cultura, estamos pensando que son proyectos a largo plazo, ¿no? Que requieren bastante financiamiento y no son muy visibles. Y en buena hora, ¿no? Que ustedes estén en esta labor, que sé que ya tienen varios años, que estén impulsándola y que estén buscando aliados y que incluso esto les permita a los mismos alumnos tener la oportunidad de participar en estos proyectos e identificarse, ¿no? Porque el hecho de apostar por la cultura permite que las sociedades puedan encontrar, no solamente estamos hablando de pasado, sino también entender su presente, ¿no? Entender de cómo están construidos, de si por ahí hay algún personaje, hay algún tipo de producción cultural que sea de la zona y que de repente no es conocida ni siquiera en el medio, ¿no? Hay tanto archivo, tanta biblioteca que cuando me ha tocado visitar, uno dice, oye, pero ¿y esto quién lo conoce? Ni siquiera lo conocen los de la localidad, ¿no? Tienen fuentes coloniales, tienen fuentes republicanas, literatura local, ¿no? Que ha tenido muy poca difusión y que en su momento, seguro, cuando se planteen, se construyan algunos de estos retos que Pamela nos está alcanzando, vamos a ver que en realidad, pues, son proyectos que se pueden implementar y que pueden tener un gran impacto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me pongo a pensar en lo siguiente, ¿no? Al margen ya de los 4 retos que Pamela plantea, me llama la atención sobre todo el cuarto, ¿no? El de los proyectos interinstitucionales, ¿no? Esa suma de alianzas que debe haber, sobre todo ahora que las tecnologías nos permiten interactuar, ¿no? Que nos permiten intercambiar información, de repente compartir bases de datos, acceder a través de un solo repositorio a los contenidos que puede tener una u otra biblioteca o archivo, de tal forma que el beneficiado sea el ciudadano, ¿no? El ciudadano necesita estar dependiente, pues estar paseándose por la web en un solo, y mejor si
lo consiga de un solo repositorio que integre estos proyectos, ¿no? Bueno. Gracias, Nicolás, por tus palabras, tus comentarios. Me gustaría a mí añadir en la línea de reflexión de lo que hablabas de abrir el panorama del financiamiento internacional, que en esta investigación que pudimos nosotros realizar, hemos tipificado algunos actores involucrados en la gestión del patrimonio. Un primer grupo de actores son aquellos que custodian los fondos documentales. Hablemos aquí de instituciones que regulan, que tienen fondos que los protegen, pueden ser públicos, privados, y acá se incluyen a las universidades. Un segundo elemento, un segundo grupo de actores, perdón, son aquellos que tienen el financiamiento para poder permitir la realización de los proyectos, y en este financiamiento vemos que pueden ser actores locales, nacionales e internacionales. En el caso de la experiencia que nosotros tenemos como universidad en el sur del Perú, hemos desarrollado nuestros proyectos de digitalización con 2 entidades financieras a nivel internacional. Entonces, esto ha permitido potenciar mucho y dinamizar la búsqueda de financiamiento para los proyectos. Podemos ahora decir que ayudamos de mejor manera a los archivos, a los repositorios, porque ya vamos generando varios diagnósticos que nos permiten elaborar más proyectos y que lanzamos a distintas entidades financieras externas. Y un tercer grupo de actores son los investigadores y gestores culturales, que creemos nosotros, por la propuesta que estamos trabajando ya en la universidad, articulan mucho de este trabajo de rescate del patrimonio en el sur andino. Bien, parece que Nicolás va a tomar unos minutos en poder regresar. Me parece a mí clave también el hilo de la reflexión en torno al trabajo interinstitucional. Creo que los actores dentro del rescate del patrimonio cultural documental tenemos que actuar de manera organizada, de manera sólida, y todos apostar por el rescate del patrimonio documental. En la experiencia que tuvimos para ampliar un poco lo que sucedió en el sur andino y el trabajo que la Universidad Católica San Pablo desarrolló allí, podemos mencionar que en algunos de estos proyectos, los archivos, los repositorios que nos prestaban la documentación para que sea digitalizada, lo único que tenían que hacer era prestarnos, manteníamos nosotros un protocolo de seguridad para el préstamo del material, ya que este se trasladaba a nuestro laboratorio de digitalización, y finalizado el proyecto, los entes que nos habían facilitado esta documentación en física finalmente tenían el archivo de la colección completa de manera digital. Es decir, si, por ejemplo, la Biblioteca Municipal de Arequipa tenía solo 10 años del periódico El Deber, posteriormente pudo tener la colección digital completa al término del proyecto. Esta es una perspectiva en la que todos sumamos y todos ganamos. En este sentido, los proyectos que hemos podido emprender en el sur andino han permitido que los archivos y las bibliotecas locales puedan potenciar también su trabajo al tener la información completa. Bien, me perdí, Pamela, disculpa, pero gracias por continuar. Tuve un problema de conexión. Bueno, creo que bueno, no sé si planteaste alguna consulta o fueron comentarios, ¿no? Sí, eran 2 comentarios vinculados a los actores que nosotros en la investigación hemos detectado, a los actores en torno al patrimonio documental. Nosotros hemos congregado un primer gran grupo de actores a los que custodian, donde están los entes rectores, los entes que regulan, los entes que tienen los fondos documentales, y ahí también tenemos universidades públicas y privadas que tienen fondos, Bueno. ¿no? Por ejemplo, la Universidad de San Pablo tiene la alegría de contar con el archivo del expresidente José Luis Bustamante Rivero, que ha sido catalogado y digitalizado por el área de biblioteca de nuestra universidad. También habla de otro segundo grupo de actores que son los que financian, yendo al punto que tú comentabas, y es que precisamente tenemos financiamiento a nivel local, empezando con empresarios, con personas que quieren invertir en cultura, a nivel nacional, a nivel iberoamericano, tenemos el caso Iberarchivos,
y también a nivel internacional, que son las puertas que nosotros hemos ido tocando. Un Ujú. tercer aliado son los investigadores y gestores que creemos que juegan un rol pivot para articular muchas de las acciones que se puedan hacer. Y Claro, también otro de los elementos que mencionaba es que es importante el trabajo articulado con los archivos y bajo esta perspectiva de que todos aportamos y todos ganamos, comentaba, por ejemplo, que los repositorios locales que nos prestaban determinados periodos, por ejemplo, del periódico El Deber, al final del proyecto lo que obtenían era la colección digital completa que la habíamos podido reunir de varios entes, porque la idea es que todos hablemos del patrimonio y todos apostemos por él, ¿no? Como una buena claro. experiencia, por ejemplo, del trabajo que hemos desarrollado. Muy bien, qué buen enfoque, porque se trata del ganar-ganar, ¿no? No, no es que cada entidad hace lo propio, tiene celos, y de repente son proyectos muy aislados que al final no generan el impacto, ¿no? El impacto ni la atracción que uno requiere para este tipo de actividades. Más ahora en que estamos pues en un momento donde se comparte la información, en que la gente ya no accede a los centros de información, todo lo quiere ver a través de las pantallas, ¿no? De los teléfonos. Entonces tenemos que estar alineados con ellos, ¿no? Y ofrecerles productos culturales que los identifiquen también. Bien, bien. Bueno, esto nos va a permitir incluso aprovechar los recursos de la mejor forma, ¿no? Hacer que los mismos se inviertan de manera efectiva, ¿no? Solo para cerrar a todo lo que has comentado, y recuerdo una anécdota que alguna vez me pasó por alguna autoridad que llegó muy presurosa a mi oficina. En ese entonces yo gestionaba una biblioteca virtual y sucede que necesitaba información para implementar lo más pronto posible una biblioteca virtual, ¿no? Y le digo, oiga, pero ¿y qué contenidos tiene, no? ¿Cómo los va a ofrecer? ¿Ya los tiene organizados? Y me dice, no, 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 o sea, nos han encargado comprar 20 computadoras, 20 muebles y ponerlos todos en una oficina, en un área, ¿no? Y le digo, bueno, en realidad lo que usted quiere hacer es una cabina de internet y no una biblioteca virtual. No, hemos contratado un diseñador que va a hacer ahí va a poner el logo de la municipalidad y por ahí va a ingresar a navegar a internet. Pero ¿y qué va a buscar, no? ¿Qué es lo que ustedes le ofrecen, no? Todo ese recurso que ustedes tienen, ya no compren 20, pues compren 10 computadoras y la inversión de esas otras 10 que les permita desarrollar contenidos, ¿no? Contenidos que hagan que la población vean que el producto que ustedes están ofreciendo es algo propio, auténtico, ¿no? Que los identifique, ¿no? Porque me imagino que en su localidad ustedes deben tener de repente autores regionales, literatura local, ¿no? Algo que ustedes puedan, estoy hablando hace 20 años, ¿eh? Que ustedes puedan coger un escáner, digitalizar el libro, ¿no? De ese material que no se distribuyó, no tuvo tanta acogida, ¿no? Pero bueno, se trata de ir sumando experiencias y encaminando también todas esas expectativas, todos esos entusiasmos como el que ustedes están desarrollando allá en el sur, y seguro que intercambiaremos también esa información, trabajaremos en conjunto para poder sacar adelante lo que corresponde al patrimonio documental de nuestro país, ¿no? Muy bien, estamos ya cerrando esta interesante ocasión para poder eh, permitir que los que nos están acompañando conozcan estos temas y sepan en qué estamos trabajando, ¿no? En qué estamos trabajando no solamente en el AGN, sino también en otras regiones del país, y a lo cual Pamela nos ha dado pues interesantes alcances. Voy a cerrar esta presentación agradeciendo en primer lugar la compañía de Pamela, su disposición, el tiempo que le ha permitido también integrarse a este ciclo de conferencias de nuestra entidad, del Archivo General de la Nación. Y creo que conviene dar un mensaje final, ¿no? Un mensaje final relacionado con el tema y con los archivos, porque estamos en ese tren, ¿no? Y podría decir que sin archivos no hay memoria. Si no hay memoria, no hay historia, ni reconocimiento de derechos también. Porque no solamente veamos al archivo como un lugar donde se guardan documentos antiguos, viejos, sino también como un lugar donde se guardan estos testimonios que nos hacen valer nuestros derechos.
Y para conservar los documentos y por consiguiente la memoria, todos podemos desempeñar un rol activo atendiendo a su conservación. El mensaje que siempre comparto es, todos podemos ser conservadores, todos, desde los diferentes roles que nos tocan, desde la gestión, desde el servicio, no necesariamente siendo especialistas, ya informándonos, conociendo, ¿no? Conociendo, podemos asumir ese rol. Ese es el mensaje que les podemos dar como entidad y quiero cerrar agradeciendo, cerrando este evento, agradeciendo la presencia del público que nos ha acompañado en esta sesión. Sé que nos están siguiendo desde los diversos archivos de las regiones del país, lo que demuestra que podemos estar conectados y compartir experiencias a pesar de la distancia. También un agradecimiento especial a quienes con su apoyo técnico facilitan la organización y difusión de este tipo de actividades. Me refiero al equipo de comunicaciones y al área de investigación y gestión cultural del Archivo General de la Nación, que están detrás de todo este trabajo que nos permite llegar, ¿no? Ustedes nos ven, pero detrás de todo esto hay todo un equipo que está elaborando. Y finalmente debo mencionar que la próxima conferencia, la número 6, va a abordar el tema presente y futuro del desarrollo archivístico en el Perú, que será el próximo 29 de junio a las 7 de la noche. Están todos invitados, libre acceso, y el 30 de junio a la misma hora, al día siguiente, y en este mismo espacio, vamos a cerrar este ciclo de actividades con un evento que va a ayudar mucho a los archiveros e interesados. Es coyuntural el tema, me refiero al taller de aplicación de las recomendaciones para la manipulación de documentos frente al COVID, que estará a cargo de la jefa del área de conservación y restauración de nuestra dirección de conservación. Muy bien, les agradezco a todos su asistencia. Pamela, muchas gracias, buenas noches y hasta una próxima ocasión. Muy bien, gracias.